Buenos días. Bueno, muchas gracias a la organización por la oportunidad que me da de estar aquí participando en una actividad tan interesante. Bueno, voy a desarrollar este tema sobre el sector vitivinícola ante el desafío del cambio climático. Bueno, en primer lugar, aquí hay una diapositiva, perdón. Estaba buscando el puntero y no consigo encenderlo, la luz. ¿Cuál es este? Sí, punteros aquí para tirar atrás aquí. Sí, sí. Bueno, esta es la referencia a un libro que se ha publicado recientemente, editado por Cajamar, que corresponde a la edición escrita de una jornada internacional que se celebró en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, hace 2 años, sobre este tema del desafío del cambio climático. Hicimos la recopilación de este trabajo, Raúl Compés, que es profesor de Economía de la Universidad Politécnica de Valencia, y yo, y como ven ahí en la diapositiva, hay una clave no consigo. Hay una clave de descarga del libro en Cajamar, y el delegado de Cajamar en la zona ha preparado unos tarjetones que va a distribuir, pero me ha dicho que había hecho una previsión un poco menos positiva del público asistente y no tiene suficientes tarjetones. Pero como se van a distribuir las publicaciones, ahí en la parte de abajo está la forma de acceder. Bueno, como ven, ahí he hecho un resumen del índice, donde habla de las distintas partes que lo integran. Hay 16 capítulos sobre interacciones vino-clima, impactos sobre el sector y estrategias públicas y privadas de adaptación y mitigación. Han participado 30 autores. Tenemos aquí la suerte de contar con la presencia de don Miguel Torres, que es uno de ellos, y hay también algunos autores que han hablado del problema del cambio climático en Portugal, en Francia, en Italia y en Australia. Yo les invito a que descarguen el libro de Cajamar y que lo puedan ver con detalle. Bueno, entonces el tema de los desafíos del cambio climático, hay una cuestión de la cual ya se ha hablado en general de estas cuestiones, sobre la globalización y la difusión del vino. Bueno, la viticultura evidentemente es una actividad económica en la cual hay que tener rentabilidad, que sale de la diferencia entre el precio del coste de producción del kilo de uva y el precio de venta, y el vino, por supuesto. Entonces, hay unas cuestiones genéricas de que el vino, el 44% del vino consumido en el mundo se exporta, es decir, que pasa una frontera, y hay lo que ya se ha comentado aquí por algunas personas que me han precedido en el uso de la palabra, sobre la imagen, el prestigio, la calidad, y hay un tema que es la tipicidad y la peculiaridad, aspectos que se buscan en el vino, que en gran parte está determinada por la variedad y la zona geográfica. Entonces, las condiciones climáticas y del suelo de la zona geográfica marcan en cierto modo la tipicidad, y también desde el punto de vista económico y tecnológico marcan características del vino que van a marcar el precio de venta y el precio de coste de producción, y los conceptos que antes se han referido de sostenibilidad y salubridad. Es decir, el consumidor quiere cada vez productos que sean más sanos y que no tengan problemas, como ya se ha puesto de manifiesto al hablar del cobre. Bueno, el medio ambiente, el clima y el suelo determinan en gran parte la tipicidad y los efectos de producción, pero nunca hay que considerarlos aislados. El manejo integrado del viñedo es lo que hace el viticultor. Es decir, que por un lado están los aspectos que tienen con la ubicación, con el clima,
y la topografía, muy importante, la altitud, la pendiente, la exposición y la orientación, que junto con el suelo marcan las posibilidades del medio para desarrollar el cultivo. El viticultor utiliza o elige una variedad y un portainjerto en función de sus condiciones y de las técnicas de cultivo, la densidad de plantación, la orientación, el manejo del suelo, el riego, etcétera. Todo eso es un conjunto integrado, con lo cual las alteraciones de algunos de los factores, como son el clima y el suelo, determinan diferencias. Entonces ya el cambio climático es un hecho generalmente aceptado, en el cual no vamos a entretenernos, sino que los efectos generales de cambio climático es una alteración de las condiciones medias, es decir, que supone una variación de las condiciones que el viticultor conoce o ha utilizado generalmente. Afecta a todos los factores climáticos, se habla de temperaturas, pero hay un factor determinante que son las lluvias y la disponibilidad de agua, especialmente en una zona como la que nos encontramos en el Penedés y en la cuenca mediterránea. Y hay otros efectos que afectan directamente al suelo, que es la erosión, la salinización y la pérdida del suelo, y la alteración del ciclo vegetativo y la calidad del vino, porque las variedades maduran más deprisa y tienen otro enfoque de maduración, aumenta la variabilidad de las añadas. Ahora, por ejemplo, tenemos las del 2018 y 2017, que son dos añadas totalmente diversas. En una hubo una sequía muy grande y en la otra hubo más lluvia, hubo una más heladas, y eso produjo pues, que el año 2017 las cosechas en la península ibérica fuesen pequeñas y en el 2018 son altas, con lo cual eso altera el tipo de vino y altera el mercado. Es decir, que las incertidumbres son terribles y son uno de los retos y de los desafíos. Bueno, el clima y el suelo son determinantes del crecimiento de la producción. Y esto es un esquema de fotosíntesis donde se ve que aquí interviene la energía recibida de la luz, el agua que absorben las plantas por la raíz, bueno, los minerales, pero fundamentalmente el agua. Estoy aquí hablando del agua, que como término medio hace falta 500 litros de agua para producir 1 kilo de materia seca, y los racimos es el 25 o el 40% de la materia seca. Según los desarrollos y exigencias fisiológicas, es necesario 1 metro cuadrado de hoja de superficie foliar externa para producir 1 kilo de uva. Y hay otra cuestión importante, que es la transpiración. Es decir, del agua que la planta absorbe, el 99% se transpira. Es decir, que no se utiliza directamente en la producción de materia seca. Y esta transpiración se ve incrementada en condiciones, por ejemplo, cuando hay una mayor humedad relativa y una mayor temperatura, lo que significa que en condiciones extremas de temperatura y de sequía, como sucede en muchos veranos, la eficiencia en el uso del agua todavía es menor que cuando estamos en una zona más fresca, y tanto desde el punto de vista de humedad relativa, con lo cual el agua es uno de los factores determinantes. Esto es un esquema, son dos fotos de dos zonas vitícolas. La de la izquierda es Jumilla, una zona representativa de la península ibérica, de la meseta sur, y la derecha es Epernay, que es una zona representativa de Champagne. Esto, arriba está la clasificación climática, y lo que se ve es la distribución de las lluvias. Normalmente el viñedo, el 70% del agua lo consume desde la floración hasta la vendimia, como término medio. Entonces, en Jumilla son la fecha, es que me da miedo eso ahora, por fin. Esto es la época de floración, cuajado, que es el mes de junio, y esto es la vendimia. Entonces aquí hay 4 meses, en estos 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, donde la planta consume el 70% del agua que precisa, que también sucede lo mismo en Epernay. La diferencia es que en Epernay, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, son los más lluviosos, con lo cual aquí nos encontramos en una situación de déficit hídrico muy importante, y aquí no tanto, más que no tanto nada. ¿Qué significa? Que cuando en ese manejo integral del viñedo, el viticultor de Jumilla históricamente ha cultivado una variedad mediterránea, monastrell,
con una baja densidad de plantación y con una plantación en la cual desarrolla el sistema de que la aportación de agua proceda de la reserva del suelo que se genera en el otoño y en el invierno y el principio de la primavera. En el caso de Champán eso no es preciso. Aquí hay un sistema con una superficie foliar pequeña y aquí hay una superficie foliar muy grande. Claro, lo que no puede pensar un viticultor de Jumilla o de una zona del Mediterráneo, hacer un cultivo del viñedo en su zona con estas condiciones climáticas como las de Champán. Y las condiciones son el sistema de conducción y la superficie foliar que tiene esa espaldera, que hay 9.000 plantas por hectárea, contra esta que hay 1.100. Y una variedad, como puede ser Chardonnay o Pinot, que consume más agua que el Monastrell. Entonces, esas cuestiones a veces no se tienen en cuenta y son unos retos que con el cambio climático se agravan. Aquí hay un trabajo que hicimos hace tiempo, en una tesis doctoral, sobre el estudio de 56 denominaciones de origen de la península ibérica, donde, bueno, era de España, hicimos una cosa en colaboración con los portugueses, donde con 19 escenarios climáticos y 3 índices climáticos que habitualmente se utilizan para la clasificación climática mundial con objeto de poder comparar datos de unos países y de otros. Uno de los índices que se utiliza es el índice de Glen, que marca la integral térmica que permite estimar la adaptación de variedades. Otro es el índice de frescor nocturno, las temperaturas mínimas durante la noche del mes anterior a la vendimia, y otro es un índice de sequía. Entonces, aquí lo que se aprecia son las modificaciones previstas desde el año 71-2000 hasta el 2050. ¿Cuáles son las conclusiones? Se ve claramente cómo en una gran parte, sobre todo de la meseta sur de la península ibérica, hay una evolución de climas hacia muy cálidos, de climas con menos frescor nocturno y con mayor índice de sequía. El trabajo lo pueden ver con detalle y lo que se aprecia es que en algunos valles, el del Ebro, por ejemplo, que aquí interesa, y otros, lo que se observa es cómo se va subiendo en altitud. Y entonces hay unas cuestiones directamente implicadas en estas adaptaciones. Recientemente hemos hecho un trabajo a nivel mundial manejando muchos datos sobre unos índices y en el cual hemos introducido otro índice, en lugar del índice de sequía, un índice de evapotranspiración. Y tenemos un trabajo en marcha a punto de concluir que se refiere a la evaluación de la necesidad de adaptación en la cuenca mediterránea. Es decir, la cuenca mediterránea supone el 40% de la superficie mundial del viñedo. Esta cuenca mediterránea, hay una línea que trazó un investigador francés, Warner, que divide la zona de influencia atlántica de la zona de influencia mediterránea y más o menos viene por aquí. Entonces, en ese trabajo a nivel mundial hemos visto que en la cuenca mediterránea hay unos enormes influencias del cambio climático y además en la influencia mediterránea hay unos sistemas clásicos de cultivo, como comenté antes, al hablar de ese tema de Jumilla, cultivo en secano con variedades isohídricas y bajo desarrollo vegetativo. Claro, en la que se refiere a algunas zonas, pues por ejemplo, en muchas zonas de la meseta y de España en general, hay unas tendencias a sistemas de producción con más demanda hídrica. Si pensamos que en España se han reestructurado 400.000 hectáreas de viñedo, en las cuales en gran parte se ha pasado de sistemas de conducción en vaso con variedades isohídricas, es decir, variedades mediterráneas, a sistemas de conducción en espaldera con variedades no tan mediterráneas que tienen más consumo de agua, hay una tendencia importante hacia una demanda hídrica más alta. Entonces, ese es un problema que se plantea. Entonces, en las conclusiones previas que tenemos de ese trabajo de adaptación de la cuenca mediterránea,
pues globalmente la escasez de agua es el principal factor limitante que afecta a la producción. Es una cuestión sabida, conocida, pero aquí se han evaluado muchos datos y cuando se habla de la evaluación del índice de IGLEN, esto es la situación actual y esto es una previsión donde se ve que prácticamente toda la cuenca mediterránea evoluciona hacia índices más cálidos. El índice de frescor nocturno sucede algo parecido y este es el índice de evapotranspiración, en el cual ya la situación la tenemos bastante mal en la zona de la península ibérica que está próxima al Mediterráneo, pero la situación tiende a complicarse no solo en algunos que lo tenemos mal, sino en otra cuestión. Entonces el Mediterráneo a nivel mundial hemos visto que está muy afectado y prácticamente requiere los mayores esfuerzos de adaptación. Hay algunas zonas de China que también está en hemos obtenido unos resultados similares. Pero en las zonas del Mediterráneo, donde hay mejores condiciones para producir vinos de calidad, están menos afectadas. Y hay también una cuestión importante de lo que me refería cuando hablaba de la gestión integral del viñedo, que hay una cierta resiliencia y una preparación y una concienciación y un enfoque clásico de la viticultura para cultivar en condiciones más difíciles. Y luego me alegro de lo que ha comentado antes el representante, el señor Onofre, de la apertura hacia la utilización de los híbridos, porque realmente hay variedades, hay muchos trabajos de mejora genética, de obtención de variedades en muchos centros de investigación de Europa y del mundo y no se utilizan. Y realmente algunas veces se habla de que siempre el hombre ha utilizado los avances científicos para avanzar en la agricultura. Y ahora, con el tema de las variedades de vid y de la no utilización de híbridos, probablemente es como de la primera vez en la historia en donde el avance científico se ve frenado por la parte legal. Y esto es una cuestión muy importante que hay muchos debates, porque ya se comentó antes sobre los tratamientos fitosanitarios, pero hay variedades mejoradas para distintos tipos. Bueno, en lo que se refiere a las adaptaciones y oportunidades, hay unas acciones que son las prácticas enológicas, las prácticas vitícolas, el cambio de variedades y el cambio de zonas de cultivo. Esto son situaciones en este gráfico o en este cuadro. Aquí se presenta los incrementos de temperatura y la dificultad y costes de adaptación. Lo más complicado es cambiar de zona. El cambiar de zona implica llevar los viñedos a zonas donde no hay viñedos y eso plantea unos problemas económicos importantes porque a veces hay que trasladar los viticultores o trasladar alguna bodega, etc. Lo más sencillo es los cambios en las técnicas enológicas, alterar el vino con acidificación o desalcoholización. Lo siguiente serían cambios en el manejo del cultivo, el manejo de la vegetación, es decir, cultivar con unas formas más sombreadas. Una cuestión que en la evolución de la viticultura en los últimos 30 años es el cambio en las zonas mediterráneas de vaso a espaldera. ¿Por qué? Fundamentalmente para facilitar la vendimia y el cultivo. Realmente el vaso es un sistema más eficiente en el uso del agua que la espaldera. Lo que ocurre es que el vaso no se vendimia con máquina. Entonces, hay temas de manejo del cultivo. Hay trabajos en Estados Unidos del año 72 donde se ve como una uva expuesta al sol, en una cara expuesta al sol, la uva a la sombra, hay diferencias de 6 grados, con lo cual alguna de estas cuestiones de adaptación al cambio climático está ya hecha con el vaso o con sistemas de producción que la uva esté sombreada. Pero hay una tendencia a quitar mucha vegetación para facilitar el manejo, lo cual es lógico desde el punto de vista del viticultor que quiere cultivar de una forma más barata. Después están el sistema de riego, etcétera, y cambios en el diseño de plantación, con la topografía, es decir, buscar situaciones más altas o con menos exposiciones, la elección de variedad, de patrón, etcétera.
Bueno, esto es una foto que utilizamos con mucha frecuencia, es una garnacha y un merlot en una plantación experimental en el campo de Borja, en Zaragoza. Esto es una foto el 10 de septiembre del 2006, la garnacha está verde y la merlot está bastante tocada. Y esto es unas fotos, esto es una foto de La Mancha, poda típica de La Mancha, viñedo de La Mancha, cultivada clásicamente en secano, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, que en la reconversión del viñedo en La Mancha se han reconvertido 200.000 hectáreas. Y ya está el taconeo. ¿Cuánto falta? ¿Un minuto ya? Un minuto. Entonces, en La Mancha se ha convertido, esto se ha transformado a esto, una espaldera con una cubierta vegetal y encima con un riego mal hecho. O sea que eso, la solución es nefasta. Entonces, cambios en el material vegetal, esto es las variedades que se buscan, y cambio climático y plagas. Y es que aquí he puesto 2 diapositivas, que como esto se va a repartir, donde una acción de la UIV, que es la agroecología, la transición de sistemas agrarios a sistemas sostenibles, los puntos que se consideran. Y otra, que es un documento de alternativas al uso de cobre, otros productos distintos al cobre. Esto únicamente se lo he puesto para que tengan aquí la información y que lo descarguen, que esto está disponible. Y las reflexiones finales, bueno, lo dejo ahí y muchas gracias y perdón.